Mi marido me engañó con la esposa de mi jefe. Al día siguiente, mi jefe vino a mí con una dura sugerencia. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal en el momento en que entramos a la mansión de mi jefe, Richard, esa noche. Me sentí fuera de lugar con mi vestidito negro que había ahorrado, pero mi marido, Eric, parecía perfectamente a gusto. Demasiado a gusto, ahora que lo pienso. «Quédate conmigo esta noche, ¿de acuerdo?», le pregunté, pasando mi brazo por el suyo mientras entrábamos. Él asintió, pero sus ojos ya estaban vagando, buscando algo, o alguien, que no podía ver. La primera hora más o menos transcurrió entre conversaciones intrascendentes y copas de champán. En algún momento perdí de vista a Eric, pensando que simplemente estaba tomando otra copa o charlando con alguien. Pero cuando no lo vi durante un rato, se me empezó a formar un nudo en el estómago. Fue entonces cuando Richard me encontró. «Denise, ¿has visto a Vanessa?», preguntó con voz despreocupada, pero con una expresión tensa en sus ojos. Vanessa era su esposa, una mujer que irradiaba confianza y aplomo. Negué con la cabeza y el nudo que tenía en el estómago se hizo más fuerte. «No, no lo he visto». «¿Has visto a Eric?». Intercambiamos una mirada, una de esas miradas silenciosas en las que se comprende que algo no andaba bien. Sin decir una palabra más, ambos comenzamos a buscar. Habitación tras habitación, pasillo tras pasillo, todo el tiempo mi corazón latía cada vez más fuerte en mis oídos. Cuando finalmente llegamos a la puerta del ático, creo que ya lo sabía. La puerta se abrió con un crujido y allí estaban Eric y Vanessa, abrazados como si no pudieran acercarse lo suficiente. Ni siquiera nos notaron hasta que me quedé sin aliento. La cara de Eric. Dios, nunca la olvidaré. Parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un coche, como si estuviera a punto de balbucear una excusa patética, pero no le salían las palabras. Y Vanessa, parecía aburrida, como si la hubieran pillado en un aprieto en lugar de en algo devastador. No podía quedarme allí. No podía mirarlos ni a ellos ni a Richard, que estaba paralizado a mi lado. Me di la vuelta y caminé, cada paso más pesado que el anterior. Todo mi mundo se estaba desmoronando y lo único que podía hacer era poner un pie delante del otro, tratando de no desmoronarme. Cuando llegué a casa, pensé que me derrumbaría, pero no fue así. Estaba entumecida, vacía por la traición. Eric entró poco después de mí y esperé a que dijera algo, cualquier cosa, para darle sentido a lo que había visto. «¿Por qué, Eric?». Mi voz apenas era más que un susurro, pero era todo lo que podía decir. «¿Por qué ella?». «¿Por qué ahora?». Al principio, se quedó allí parado como si fuera él el que había resultado herido. Finalmente, me miró y sus ojos eran más fríos de lo que los había visto nunca. «¿De verdad importa?». «Ya pasó, Denise. Y deberías irte». Parpadeé, intentando procesar sus palabras. «¿Irme?». «Esta es nuestra casa, Eric». «No», dijo, con un tono tan monótono como su expresión. «Es la casa de mi abuela. No tienes ningún derecho sobre ella. Deberías irte. Vanessa llegará pronto». Sus palabras me golpearon como una bofetada, el golpe final en una noche llena de ellas. Empaqué lo poco que pude en una maleta y terminé alojándome en un motel destartalado en las afueras de la ciudad. La cama tenía bultos, las paredes eran delgadas como el papel y las luces parpadeaban cada vez que las encendía. Apenas podía contenerme, tratando de decidir qué demonios hacer a continuación, cuando llamaron a la puerta. Era pasada la medianoche y, por un segundo, pensé que estaba imaginando cosas. Pero ahí estaba otra vez, más fuerte esta vez. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién demonios estaría en mi puerta a esta hora? «Denise, soy yo», dijo una voz desde el otro lado. Me quedé helada. «¿Richard? ¿Qué estaba haciendo aquí?». Abrí la puerta y allí estaba él, vestido como si acabara de salir de una película de atracos. Pero no fue su ropa lo que me llamó la atención.
Fue la mirada en su rostro, cansada pero con un destello de algo más. Travesura, tal vez. O locura. Fuera lo que fuese, me provocó un escalofrío en la columna vertebral. Richard, ¿qué demo? Comencé, pero él me interrumpió, empujándome y entrando a la habitación como si fuera el dueño del lugar. Denise, tienes un aspecto horrible. Dejó caer una bolsa sobre la cama y me miró de arriba abajo como si esperara que empezara a gritar o a tirar cosas. Lo cual es comprensible, dadas las circunstancias. Suspiré y cerré la puerta detrás de él. ¿Qué haces aquí? Es tarde, Richard. ¿Y qué hay en la bolsa? Él ignoró mi pregunta y escudriñó con la mirada la sucia habitación del motel. Este lugar, dijo, arrugando la nariz, es un basurero. No puedes quedarte aquí indefinidamente. No es que tenga muchas opciones en este momento. Richard se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. Denise, lo siento. No era mi intención hacerte sentir peor. Respiró hondo y soltó una risita baja y sin alegría. En realidad, vine para hacerte sentir mejor. O al menos para darte la oportunidad de hacerlo. Levanté una ceja, sin saber muy bien a dónde quería llegar con eso. ¿Y cómo exactamente planeas hacer eso? Abrió la cremallera de la bolsa y cuando vi lo que había dentro, sentí que se me hundía el estómago. Ratas. Docenas de ellas, retorciéndose en jaulas. Mi primera reacción fue alejarme, pero Richard sonrió como si esto fuera lo más normal del mundo. Richard, ¿qué planeas hacer con eso? Finalmente me miró, sus ojos brillaban con esa misma luz traviesa. Tú y yo sabemos que no podemos deshacer lo que hicieron Eric y Vanessa. Pero, hizo una pausa, con una sonrisa maliciosa en sus labios, al menos podemos divertirnos un poco, ¿no? Diversión. Esa palabra me sonó tan extraña en ese momento, tan equivocada. Lo miré fijamente, tratando de entender lo que estaba sugiriendo. Cuando finalmente lo entendí, no supe si reír o gritar. ¿Quieres venganza?, dije lentamente, las palabras tenían un sabor amargo en mi lengua. Richard se encogió de hombros. Venganza, justicia, llámalo como quieras. Todo lo que sé es que ellos merecen algo por lo que hicieron. Y tú, Denise, tú mereces recuperar algo de tu poder. Miré a las ratas y mi mente daba vueltas. No era el tipo de persona que hacía este tipo de cosas. Pero luego pensé en los ojos fríos de Eric cuando me dijo que me fuera, en la expresión aburrida de Vanessa cuando las encontramos juntas. Mi pecho se apretó con una mezcla de ira y dolor que era demasiado para contener por más tiempo. ¿Aún tienes la llave de la casa?, preguntó Richard en voz baja, su voz sacándome de mis pensamientos. Asentí con la cabeza y el corazón me latía con fuerza. Sí, lo hago. El camino hasta la casa fue tranquilo. Richard se sentó a mi lado, con la mirada fija en el camino y una expresión indescifrable. No dejaba de pensar en cómo una noche podría poner mi vida patas arriba de maneras que nunca imaginé. Y ahora, ahí estaba yo, a punto de entrar en mi propia casa, no, ya no en la mía, con una bolsa llena de ratas. Parecía una pesadilla retorcida de la que no podía despertar. Cuando llegamos a la casa, dudé. Pero Richard ya estaba fuera del coche, esperando a que yo abriera la puerta. Me temblaban tanto las manos que tuve que hacer 3 intentos para introducir la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido y entré. El familiar aroma de la casa me invadió como una ola. Los recuerdos volvieron a invadirme, pero los reprimí. No era el momento de derrumbarme. Arriba, susurró Richard, empujándome hacia adelante. Estarán dormidos. Subimos las escaleras a rastras, la madera crujía bajo nuestro peso. Cuando llegamos a la puerta del dormitorio, me quedé helada. Podía oírlos respirar dentro, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Me hizo hervir la sangre. Adelante, murmuró Richard, entregándome la bolsa. Sus ojos estaban oscuros y serios.
¿Realmente íbamos a hacer esto? Abrí la bolsa con dedos temblorosos y la volqué lentamente, dejando que las ratas se esparcieran por el suelo. Se escabulleron entre las sombras y desaparecieron en la habitación. Richard me agarró del brazo y bajamos corriendo las escaleras, salimos por la puerta y volvimos al coche. Nos quedamos allí sentados en silencio, la tensión entre nosotros era eléctrica. Entonces, débilmente, oímos el primer grito. La voz de Vanessa, estridente y llena de pánico, atravesó el aire de la noche. A continuación se oyeron los gritos de Eric, furioso y confuso. Y entonces Richard empezó a reír. No era una simple risita, era una risa plena e incontrolable. No pude evitarlo y comencé a reírme también. El sonido de su miedo, de su pánico, fue como una liberación que rompió la tensión de la horrible noche. Cuando finalmente nos calmamos, Richard se volvió hacia mí, todavía sonriendo. ¿Qué te parece si desayunamos? Hay un restaurante cerca que está abierto toda la noche. ¿Desayuno? Repetí, todavía recuperando el aliento. Parecía tan normal después de lo que acabábamos de hacer. Pero lo que necesitaba era normalidad. Algo que me ayudara a mantener los pies en la tierra, que hiciera que todo esto pareciera menos descabellado. Sí, y dije, sorprendiéndome a mí mismo por la firmeza de mi voz. ¿Y sabes qué, Richard? En 2 días tendremos una cita de verdad, sin ratas de por medio. Arqueó una ceja y luego sonrió lentamente. Es una cita.